Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeros de prensa, así también como a mi compañera actriz y activista Maya Zapata, a la actriz Vanias Isaí Rotzan, integrantes de la organización Poder Prieto, y a mi vicecoordinadora del grupo parlamentario, Aleida Alavés. Gracias por su acompañamiento. Quiero dar inicio a esta conferencia proyectando un video que muestra algunas representantes de la organización Poder Prieto, que resume el espíritu que dio origen a esta iniciativa. Por favor. El teatro en México es racista porque México es un país racista. Un grupo de prietos, resentidos, enojados, que no somos capaces de tener una reflexión propia, nos preguntamos ¿por qué hay tan poca gente morena en el Teatro Nacional? Nos hemos acercado a todos. Los productores que dicen qué es lo que quiere el público, al público que dice qué es lo que hay, los directores que dicen que escogen a los que más talento tienen, las escuelas que dicen que ya lo tienen cubierto, en fin, nadie quiere hacerse responsable. Y es que ni siquiera somos capaces de reconocer que somos un país racista. Seguimos poniendo a la vista lo que nuestra intuición nos dice que da mejor imagen. Les proponemos algo a todos. ¿Por qué no ven la próxima vez que estén en su teatro y comparan su elenco con los técnicos, mismos sin los cuales no podrían dar función? ¿Estamos siendo representados? Ustedes ven resentidos, llenos de odio, que no hacen más que dividir. Noticia, divididos ya estamos. No conectas, no entiendes, no te resuena, porque no eres tú el que ha tenido que aprender a amar su color de piel, porque estoy segura que jamás te dijeron desde niña que ojalá hubieras nacido más blanca, que no estudiaras teatro porque siempre ibas a salir de sirvienta, que trabajaras el doble para conseguir la mitad que tus compañeras blancas que trabajan la mitad. Compañera directora, escenógrafo, actriz, crítico, técnica, iluminador, vestuarista, asistente de producción, fotógrafa, coreógrafo. Dejémonos de pasar la bolita. Desde Poder Prieto queremos invitarlos a preguntarse qué vamos a hacer. Pregúntense realmente, ¿qué voy a hacer? Es por eso que el día de hoy deseo presentar ante ustedes mi proyecto de iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía en materia de no discriminación. Las películas, el teatro, la danza y en general la cultura es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es por eso que podemos afirmar que en nuestra expresión cultural, particularmente en el ámbito cinematográfico, hay un racismo estructural que hace que solo el México blanco, privilegiado y profundamente desigual sea retratado. En nuestro país, el 56% de las 259 películas que fueron producidas en el 2021 se realizaron con fondos públicos. Sin embargo, muchas de las historias que se cuentan en estas películas no reflejan a nuestro México profundo. La piel morena, afrodescendiente, y cuya narrativa está muy lejos de ser como nos siguen contando los cuentos de buenos y malos o de cenicientas eternas, o bien relatos de un país comprendido y visto desde el privilegio. He trabajado para que se cuenten historias divertidas a lo largo de mi carrera y que reflejen lo que nos preocupa, nos conmueve, lo que nos duele o lo que nos activa. Por ejemplo, en 1998, junto con 3 entrañables compañeras actrices, fundamos la compañía de cabaret Las Reinas Chulas, con la idea, con la premisa de contar historias y hacer crítica política, crítica social, desde el humor, y también hablar en contra de la violencia hacia las mujeres, hacia las minorías. Historias emanadas del mundo patriarcal, machista, pero contadas desde el humor y desde la farsa política. Casi un cuarto de siglo del inicio de esa aventura, vemos con tristeza que de las 259 películas producidas en nuestro país el año pasado, solo 17% fueron dirigidas por mujeres, 39%
tuvieron a una mujer a cargo de la producción y solo 20% fueron de temática indígena o afrodescendiente. Cabe destacar que del total de largometrajes, los documentales representaron el 52%, mientras que el 45% fueron ficciones y el 3% cintas de animación. Por eso, de esa realidad es que surge esta iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley Federal de Cinematografía y proponer que la producción cinematográfica nacional, en su carácter de actividad de interés social, sin ignorar los fines comerciales, sea una forma de expresar la cultura mexicana y que con ello se contribuya al fortalecimiento de los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman. Por eso, propongo que dicha expresión cinematográfica sea libre de estereotipos o actos discriminatorios hacia la población mexicana en las producciones que se realizan. A las y los mexicanos nos gusta mucho el cine y en consecuencia urge que todos nos veamos representados libres de estereotipos o de actos de discriminación. Dejo como dato que las 47 películas mexicanas que se proyectaron el año pasado tuvieron una audiencia de 7.6 millones de espectadores en el cine. Imagínense si las películas reflejaran la riqueza de nuestro país. Estoy segura que ese número se incrementaría. Tenemos un país lleno de historias que merecen ser contadas por sus protagonistas, es decir, personas con un color de piel distinto al blanco, mexicanos y mexicanas reales que le den sentido a nuestro país, que es considerado mágico. Finalmente, las mujeres que me acompañan el día de hoy y mi compañero representan a todas las partes que necesitan ser ensambladas para que esta idea sea una realidad. También le quiero dar la bienvenida a mi compañera Adriana Bustamante, a mi compañero diputado Pedro Sergio Peñalosa y quiero darle la palabra, por favor, a Vania Cisaí Rotzan de Poder Prieto. Por favor, Vania. Muy buenos días. Pues bueno, estamos aquí en una representación muy pequeña, solamente ahorita Maya y yo, pero quisiéramos también compartirles esta parte de algo que decimos en los movimientos antirracistas, es que lo que no se dice no existe. Y a partir de ahí es importante que las leyes hagan ciertos cambios, se adapten a las necesidades que estamos teniendo ahora, y es la necesidad, es decir, hay discriminación, existe el racismo en México y muchos de los medios audiovisuales que consumimos actualmente hablan desde un estereotipo de mexicano que realmente no somos. Ahorita veo en el piso que dice no ocupar este espacio y de pronto me viene a la mente que es cada vez que yo voy a un casting es como si me dijeran no ocupar este espacio porque este espacio está reservado para una persona con un color de piel diferente a ti, con una fisonomía diferente a ti y con una historia diferente a ti. Tú no puedes ocupar este espacio. Y desde ahí es que como en Poder Prieto nos hemos unido con otros grupos antirracistas para levantar la voz y decir, queremos ocupar esos espacios que realmente nos corresponde, donde todos nos veamos representados. No está mal ser blanco o tener un privilegio, pero lo que debería de estar bien es que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a los espacios que nos corresponden por ley y por derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Vania, por tu intervención. Sin duda, el racismo silencioso que tenemos en nuestro país nos ha dejado muchas huellas. De acuerdo con la segunda encuesta nacional sobre discriminación en México, se destaca que casi la cuarta parte de la población mexicana no está dispuesta a permitir que en casa vivan personas de otra raza, y entre comillas, o personas, y entre comillas otra vez, con una cultura distinta a la propia del informante. Ahora quiero darle el uso de la voz a una actriz, activista, amiga, perteneciente a la organización Poder Prieto y quien ha abanderado esta lucha por una representación libre de estereotipos y actos discriminatorios. Maya Zapata, bienvenida, compañera. Hola, muchísimas gracias por permitirme estar aquí y poder tener esta conversación. Hoy en la mañana escuchaba a una compañera actriz prieta, indígena, muy exitosa en nuestra industria.
diciendo que no nos podemos quejar igual de la misma forma de la discriminación que se vive porque te cierran o no te abren la cadena de un antro, como de las violencias que se viven en los distintos pueblos originarios. Y sin duda tiene muchísima razón. El problema es que pensar que hay racismos menos importantes que otros nos permite continuar mirando el racismo en todo aquello que no parece tener cercanía con nosotros. Efectivamente, las personas que más viven violencia en nuestro país son las personas afrodescendientes y las personas de los distintos pueblos originarios. Y la diferencia, la diversidad grandísima que tienen los mismos pueblos originarios e incluso los grupos de pueblos afrodescendientes en México también es tan diversa y tan compleja que dificulta mucho el entendimiento de sus conflictos y de cómo resolverlos. Pero hay una amplia gama de exclusiones, de violencias, de despojos, de discriminación con respecto a cómo nos vemos a lo largo y ancho de este país. Las violencias cotidianas o las violencias a las que estamos acostumbrados, las violencias normalizadas racistas de este país, comienzan en aquello que se ve, en la televisión, en el cine, en el teatro, y terminan en todo aquello que no se ve. Terminan en los calabozos, terminan en nuestras cárceles. ¿Por qué nuestras cárceles están racializadas? ¿Por qué nuestras cárceles son de mayoría prieta? Más del 90% de los presos o de las personas que han sido privadas de su libertad están en las cárceles. ¿Por qué las películas comerciales, por qué las telenovelas, por qué los noticieros, por qué las mesas de opinión en donde hay que dar la cara y se miran los cuerpos de los presentadores son mayoría blanca en un país de mayoría prieta? ¿Por qué hay unos que sí pagan por sus delitos? Porque la justicia cuesta, y cuesta dinero, y mucho. ¿Y por qué hay un montón de gente que es muy privilegiada, que gana muchísimo dinero y es blanca? Nosotros tenemos esto, lo contemplamos como algo natural, pero no es natural, no está bien, depende de nuestra historia. Depende de una historia de hace 500 años, de un proceso universal de colonización. Este problema no lo inventamos nosotros. Este problema del racismo en el mundo no nació de nuestra propia historia de conquista. Este problema de racismo no solamente es un problema de los países blancos. Es un problema mucho más complejo porque fue global. Y hoy esta desigualdad, que también la vemos de forma global y que no solamente afecta a los cuerpos racializados, sino también afecta a personas blancas precarizadas. ¿Por qué existe? Hoy tenemos que hacernos estas preguntas y también mirar cómo podemos comenzar a hacer cosas para revertir todo aquello que es necesario revertir. La representación importa. La representación no es una frivolidad. La representación sin duda no va a resolver el complejo problema racista que tenemos a lo largo y ancho del mundo, porque el racismo es un sistema de opresión. Sin embargo, el permitirnos vernos representados ahí nos puede mandar ese mensaje tan afortunado que muchas personas lo han tenido, sobre todo las personas blancas a lo largo de la historia, de que existen, de que valen, de que por lo tanto tienen derechos. Terminaré solamente diciéndoles que lo que no se nombra no existe. Lo que no se ve, lo que no se mira, tampoco existe. Lo que no existe no tiene un valor. Y lo que no tiene un valor no tiene derechos. Y todos merecemos tener un valor. Y todos merecemos nuestros derechos y ejercerlos en libertad. Para eso estamos aquí, para recordarles lo importante de mirarnos y de no excluirnos nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias siempre por tu inspiración, querida Maya. Estamos juntas y por encabezar este movimiento justamente que busca visibilizar la disparidad de la representación que actualmente aqueja a nuestra producción cinematográfica. Como dato también les comparto que solamente el 3% de los protagonistas en programas televisivos y en el cine mexicano son morenos, el 3% de protagonistas. Y también
sería bueno e interesante ver qué tipo de papeles hacen, porque si es Yalitza Aparicio, que hace un protagónico en una película, ¿de qué va? De trabajadora del hogar. También quiero dar la bienvenida a esta rueda de prensa a nuestra senadora y secretaria general del partido, Citlali Hernández. Bienvenida. A mis compañeras, a la diputada Marta Alicia Arriola y a mi compañera diputada, la doctora Leonor Cutiño Gutiérrez. Y bueno, ahora quiero cederle el micrófono a mi compañera diputada Adriana Bustamante Castellanos del estado de Chiapas. Bienvenida, Adriana, querida. Muchas gracias. Pues durante generaciones, no solo los pueblos indígenas, afrodescendientes y equiparables han tenido que padecer pobreza, abusos y un trato desigual injustificado, sino también aquellas y aquellos mexicanos que no se identifican con estos grupos poblacionales, pero que por su color de piel o por tener o no tener ciertas características físicas han visto obstaculizado el ejercicio de sus derechos y en última instancia la posibilidad de satisfacer sus proyectos legítimos de vida en igualdad de condiciones con las otras personas. El color de piel y la etnicidad en este país son usados como insulto y con el afán de menospreciar. Al hablar de los pueblos indígenas y afrodescendientes, no podemos dejar de ver la opresión y el salvajismo de que fueron objetos por siglos. Nadie puede negar la segregación, despojo y casi aniquilación de la vida, cultura y ciencia que vivieron por parte de quienes, en un ejemplo de enorme ignorancia, por poco y no dejan rastro de pueblos enteros. Pero nuestros pueblos fuertes, resilientes y ancestrales, pese a estas calamidades, sobrevivieron sufriendo las peores vejaciones que un ser humano puede experimentar. Siglos de opresión los colocaron en una evidente situación de vulnerabilidad, no inherente a su origen, sino más bien por las condiciones del entorno totalmente desfavorables. Esa falta de garantía de derechos a su libre determinación, el olvido y el desprecio de quienes deberían de garantizar su estado de bienestar, los colocaron en una situación de desprotección y de falta de garantía de sus derechos. Pero gracias al movimiento, a los movimientos sociales, a los grupos que levantaron la voz, desde 2018, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esas poblaciones han sido visibilizadas y esas poblaciones seguirán siendo visibilizadas en todas y cada una de nuestras leyes, le pese a quien le pese. Hay quienes en esta Cámara han señalado de manera literal que los pueblos indígenas y afrodescendientes se victimizan, y esos señalamientos evidencian su gran desconocimiento y desprecios al siglos y siglos de esclavitud y falta de derechos que esas sociedades mestizas sometieron a poblaciones completas. Enhorabuena por esta iniciativa de la diputada Marisol Gacé, que busca garantizar los derechos laborales de las personas que somos prietas en este país y morenas de corazón, morenas de nacimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a mi compañera de lucha, Adriana Bustamante, y sin duda necesitaremos de todas las voces de esta Cámara de Diputados para lograr que se apruebe esta iniciativa. Doy paso a la participación de mi compañero Pedro Sergio Peñalosa de Guerrero. Por favor, compañero. Y del movimiento afro. Muy buenos días a todas y todos los aquí presentes de los medios de comunicación y a todas las diputadas que están acompañando en la presentación de esta iniciativa, a la senadora Citlali, ¿verdad? Muy bienvenida a su casa. Sí, yo quiero iniciar diciendo que esta iniciativa que presenta mi compañera Marisol es una iniciativa de gran trascendencia. Ya me antecedieron la palabra las personas que hablaron del tema de la invisibilización de los afrodescendientes y solamente quiero hacer algunas puntualizaciones.
Yo creo que falta en todos los aspectos de la vida social de México analizar, discutir y visibilizar precisamente las contribuciones que los africanos en los siglos XVI, XVII y XVIII hicieron a la economía del virreinato, y que producto de esos africanos estamos los afrodescendientes en todo el territorio nacional, que en algunos estados de la República es invisible la presencia de los afrodescendientes. Sí es cierto, porque el proceso de mestizaje fue más fuerte, más rápido, más acelerado, ¿verdad? Y de alguna manera se invisibilizó fenotípicamente. Pero en los lugares donde el cimarronaje fue la fuente de población, estamos presentes, y en este caso un servidor, como tengo una encomienda por ser integrante de la asociación civil que iniciamos este movimiento de lucha por la defensa de los derechos de los afrodescendientes. Yo soy integrante de la Asociación Civil México Negro, y que en ese entonces, en el 97, éramos la única organización, y hoy somos más de 20 organizaciones en todo el territorio nacional, y que estoy justamente en esta 65 legislatura federal en representación por acción afirmativa por la población afrodescendiente. Creo que las prácticas discriminatorias, desde las más sutiles hasta las más violentas, son prácticas que deben borrarse completamente de esta dinámica social en nuestro México, y que tenemos que estar incluidos en los libros de texto como una de las primeras estrategias para resarcir esa deuda histórica que el Estado mexicano tiene con nosotros, entre otras cosas. Y estamos precisamente, por un servidor, presenté una iniciativa para que aparezcamos en los libros de texto, pero que además, junto con organizaciones de la sociedad civil, estamos ya en pláticas con la Secretaría de Educación Pública, y estamos revisando contenidos de aprendizaje justamente para que se llenen esos espacios que son los vacíos de la historia, y que ya no debe haber más México sin afromexicanos. Quiero concluir diciendo que esta iniciativa abrirá camino como parte de todas las luchas que estamos haciendo para la visibilización, y que como un compromiso con este movimiento, compañera Marisol, me adhiero para firmar esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a mi compañero Pedro Sergio Peñalosa. Doy paso a la participación de nuestra vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Aleida Alavés, que ha mostrado un enorme compromiso por asegurar los derechos de todas las personas y que estén al centro de la discusión. Y también justamente para solicitarle el apoyo durante el proceso parlamentario en la Cámara de Diputados y Diputadas que llevará esta iniciativa. Por favor, Aleida Alavés. Muy buen día a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas quienes forman parte de este movimiento en el que estamos buscando enaltecer la deconstrucción de los códigos en nuestra sociedad. En este cambio de régimen, esto es lo que nos distingue, el que deconstruyamos eso que hemos normalizado para crear una sociedad pues más igualitaria, en la que nos respetemos y respetemos sobre todo la dignidad humana. El artículo 1 de la Constitución establece la prohibición de cualquier tipo de discriminación o de trato desigual, desproporcionado e injustificado, motivado por razones de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales o estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Pero solo leyendo de forma integral el artículo primero, constitucional, entenderíamos la relevancia de esta iniciativa, justo porque se refiere a la protección del derecho a la igualdad, desde una práctica de prevención de la discriminación como deber del Estado, asegurando con ello conductas públicas
que eviten violaciones a los derechos humanos. Coincido con la diputada Marisol en que la discriminación en México es un problema permanente y coincido en que especialmente la discriminación por razones de etnia, de identidad nacional o de fenotipo físico constituyen una de las más normalizadas e incluso replicadas socialmente. De ahí la relevancia de cambiar esos patrones culturales, sociales y públicos que replican y socializan prácticas discriminatorias o estereotipadas en las que se reproducen roles asignados a las personas por su color de piel, por su condición económica o por su origen nacional, pues esta carga de roles es una forma de discriminación indirecta. Por ello saludo esta iniciativa y la suscribo, porque el cine y en general las expresiones artísticas y culturales, así como pueden replicar esos patrones discriminatorios, también pueden evitarlos y ayudar a cambiar esa mentalidad social y culturalmente aceptadas. Es indispensable erradicar prácticas discriminatorias en México contra cualquier persona y asegurar el derecho a la igualdad de todas y todos, pero esencialmente la discriminación por razones vinculadas al color de la piel o a las características de un determinado fenotipo, porque la mayoría de la población que tenemos piel morena no podemos seguir normalizando y soportando prácticas que nos estereotipen, nos segreguen y vulneren a nuestros derechos. Ya no más normalización de esta discriminación y hagamos lo necesario para que todas las formas de discriminación, desde las más sutiles hasta las más violentas, como comentaba Sergio, sean erradicadas de nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias a nuestra vicecoordinadora Aleida Alavés por su intervención y por su ayuda y por su acompañamiento. A continuación les doy paso a la intervención de la senadora Citlali Hernández, que forma parte de la Comisión de Cultura del Senado de la República y quien espero desee ser portavoz de esta iniciativa una vez que logremos su aprobación en esta Cámara. Por favor, secretaria Citlali. Gracias, querida diputada, y saludo a todas nuestras compañeras, compañeros y por supuesto a nuestra invitada Maya Zapata. Pues yo solo agregaría a lo que ya se dijo, que me parece que es el mejor momento en estos tiempos de cambio y de transformación. No habría incluso transformación si no partimos de que México es un país plural y diverso y que quienes hoy estamos en la toma de decisiones tenemos que hacer todo lo posible para seguir fomentando un país que pareciera en pleno siglo XXI que ya deberíamos de tenerlo, un país donde podamos vivir en paz todas y todos y donde podamos entender que nuestras diferencias nos enriquecen y que no exista discriminación. La realidad es que lamentablemente en este país sigue habiendo discriminación, incluso en su clase política. Hemos visto en estos tiempos de transformación que la oposición en su descaro ha sacado su lado más racista, más clasista, más discriminatorio, y frente a la falta de argumentos, de ideas, de proyecto, lo que ha sacado es ningunear a la nueva mayoría que existe, representada por una pluralidad que representa más al pueblo, no necesariamente una élite de tez blanca con origen económico acomodado, y en ese enojo de que hoy haya una nueva mayoría vemos una oposición que saca su lado más discriminatorio y que desdeña la diferencia. Por eso es que me parece que esta iniciativa, que cambia tan solo unas palabras, que pareciera poco, es profundamente importante, porque no podemos negar que los medios de comunicación, que el cine, construyen opinión, construyen incluso comportamiento, y hemos crecido durante muchos años viendo en la televisión, en el cine, personas que están muy alejadas o representaciones que están muy alejadas de nuestra cotidianidad como mexicanas y mexicanos. Y vemos como, con tristeza, como aquí se dice, que a pesar del talento que existe en nuestro país, entre todo lo que implica la cinematografía, nuestros actores y actrices luchan contra esa discriminación que se da
en el mundo del cine, que se da en la industria cinematográfica y que terminan delegando o relegando a nuestros actores y actrices a papeles que nos estigmatizan, que nos discriminan y que siguen construyendo ante el mundo, también hay que decirlo, esta idea de que los mexicanos somos la persona agachada con el zarape y que ha incluso construido una idea falsa de México. ¿Cuántas son las expresiones que no hemos conocido de extranjeros que llegan a México y que real esperaban que fuera México un espacio pues prácticamente sin civilización, sin ninguna de las cosas que realmente es nuestro país, y nuestro país nos enorgullece profundamente porque goza de una riqueza cultural, de una riqueza histórica, de una riqueza nacional, de una riqueza gastronómica, y me parece que esta iniciativa, y felicitar mucho a la diputada Marisol Gacé, pues puede marcar un antes y un después en la ruta o en la vida cinematográfica y en la vida de los actores y las actrices, en aras de fortalecer nuestra posición como mexicanas y mexicanos en la pantalla grande y en las pantallas chicas. Entonces, enhorabuena, yo creo que no puede haber transformación sin fomentar desde todos los espacios una vida, un entendimiento más humano, sin colonialismo, sin racismo, sin machismo y sin todo tipo de discriminación. Y bueno, pues si seguimos en el Senado, pues ahí estaremos dando la batalla también para que después de que salga aquí en Cámara se pueda también lo más pronto posible aprobar esta reforma en el Senado y que lo más pronto posible pueda ser una realidad esta modificación a esta ley. Muchas gracias. Qué emoción me da escucharte, Citlali querida. Muchas gracias, Citlali, por tu apoyo, compromiso y por contribuir a sumar esfuerzos en favor de un cine más incluyente y libre de estereotipos. Esta es toda la información que tenemos, pero si tienen preguntas, por favor. ¿Sí hay preguntas? No hay preguntas. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros de la prensa. Ojalá que nos ayuden a difundir esta información, porque es reeducarnos y volver a entender que necesitamos tener un México sin discriminación. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y buenas tardes. Gracias. Gracias.